La Morada del Lamento presenta 2 historias de la abuela. La última carta de Doña Clara. Doña Clara había dado 42 años de su vida a la misma empresa en Textiles del Valle. Empezó como secretaria, ascendió a supervisora y soñaba con retirarse cómodamente, quizás viajar a ver el mar que nunca había visto. Pero 3 meses antes de su jubilación, la llamaron a la oficina del nuevo gerente, un hombre joven, con traje caro y sonrisa de dientes perfectos. Reestructuración, dijo. Reducción de personal, palabras limpias para un acto sucio. A sus 64 años, Doña Clara estaba desempleada, y su pensión reducida a una fracción. Los ahorros se esfumaron en 6 meses. Las puertas se cerraban ante su edad. Demasiado experimentada era el eufemismo que usaban para demasiado vieja. La desesperación. Esa compañera silenciosa comenzó a susurrarle ideas. Observó a una mujer que leía cartas del tarot en el mercadillo los domingos. La gente hacía fila de Javadin. La mujer era joven, vestía ropa colorida y hablaba con seguridad. Doña Clara no creía en nada de eso. Era pragmática de números y horarios, pero también tenía algo que la joven no tenía: un pelo blanco, impecable, arrugas que contaban historias, una voz serena que inspiraba confianza. Aparentar sabiduría, se dio cuenta, era más valioso que poseerla realmente. Invocando el nombre de una tía difunta que tenía el don, invirtió sus últimos pesos en una baraja de tarot barata, un velo negro y una mesita plegable. Se instaló en una esquina del mismo mercadillo, bajo la sombra de un jacarandá. Al principio fue torpe, memorizando significados genéricos de internet, pero Clara era una excelente observadora. Aprendió a leer la ropa, las manos, la ansiedad en los ojos. Decía cosas lo suficientemente vagas como para que el cliente las ajustara a su vida. Veo un conflicto con alguien cercano. Hubo una traición en el pasado que aún duele. Funcionaba. El dinero no era mucho, pero alcanzaba para el renta y los frijoles. Y algo extraño comenzó a ocurrir en Clara. Empezó a disfrutar de su personaje. Disfrutaba dar consuelo, aunque fuera fabricado, hasta que llegó la noche del equinoccio de otoño. La lluvia había dispersado a los vendedores. Clara empacaba sus cosas cuando una mujer se materializó bajo su toldo, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Alta, delgada, vestida de negro, con un rostro pálido y hermoso de una manera inquietante, antinatural. No llevaba paraguas, pero no estaba mojada. «Necesito que me haga un trabajo», dijo la mujer. Su voz era susurrante, porocortonti, como cristal arrastrándose sobre metal. El mercadillo cerró. «Señora, mañana puedo, ¿no? Es una lectura común», la interrumpió la mujer. Sus ojos eran de un gris tan claro que casi parecían plateados. «Es un amarre de amor verdadero. Eterno, sé que usted tiene el poder verdadero». Clara iba a negarlo, a decir que solo era un espectáculo, pero la mujer deslizó sobre la mesa un fajo de billetes que equivalía a 3 meses de ingresos. El alquiler atrasado, la luz por cortar, la nevera casi vacía. El dinero cayó la prudencia de Clara. «No hago esas cosas», murmuró, pero sus ojos estaban fijos en el dinero. «Usted sí puede», insistió la mujer. «Use esta baraja». Y de entre sus ropas sacó un mazo de cartas envuelto en seda negra. Las cartas eran antiguas, los bordes dorados desgastados, y olían a incienso, tierra y algo más, algo metálico, como sangre seca. Clara, movida por una fuerza que no era del todo suya, tomó las cartas. Al tocarlas, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Las barajó, pidió a la mujer que concentrara su energía en la persona amada y comenzó a repartir las cartas sobre el velo negro. La primera carta que volteó fue la torre, pero invertida, mostrando una estructura derrumbándose desde sus cimientos. La segunda fue el diablo, derecho, sonriendo con cruel conocimiento. La tercera, la muerte, pero no en la posición de transformación, sino en una posición que Clara no reconoció, como si la carta misma se hubiera reorganizado. Y así, todas las cartas salieron invertidas
o distorsionada, formando un patrón circular que parecía succionar la luz del farol cercano. La mujer no miró las cartas. Miró a Clara Ann y sonrió. Su sonrisa era demasiado ancha, mostrando demasiados dientes, todos uniformemente blancos y puntiagudos. «Perfecto», susurró. «El contrato está sellado». Ann se levantó y se perdió en la lluvia, dejando el dinero y las cartas sobre la mesa. Clara, temblando, empacó todo rápidamente. Esa noche no durmió. Al día siguiente comenzó la semana de tormento. Día 1, a los espejos de su pequeño departamento dejaron de reflejarla con claridad. Su imagen era borrosa, como vista a través de agua sucia, y detrás de ella, a veces, se perfilaba la silueta de la mujer de gris. Día 2, a los olores se distorsionaron. La comida olía a podredumbre en el café, a cenizas. Solo un olor era claro y persistente en azufre y tierra mojada, el olor de la mujer. Día 3, los sonidos se alteraron. Las voces de sus vecinos en la televisión se convirtieron en susurros incomprensibles y críticos, pero en el silencio de la noche oía con total claridad unos pasos lentos y medidos subiendo las escaleras hacia su puerta. Los pasos se detenían justo al otro lado, y luego un leve raspado de uñas sobre la madera. Día 4, el tacto se volvió una agonía. Las sábanas le parecían ásperas como lija. El agua de la ducha, fría como hielo o hirviendo, sin término medio. Sintió, en varias ocasiones, una mano invisible posándose sobre su hombro, gélida y pesada. Día 5. El gusto desapareció. Todo sabía a ceniza y sal. Intentó tomar un sorbo de la infusión de manzanilla que siempre la calmaba, y supo a polvo de tumba. Día 6. A la vista falló. Las esquinas de las habitaciones se volvieron oscuras permanentes, de donde las sombras se alargaban hacia ella. En esas sombras vislumbró formas cuernos, retorcidos, alas de cuero, ojos que brillaban con la misma luz gris plateada de la mujer. Su propio reflejo en la ventana nocturna ya no era el de una anciana, sino el de una figura demacrada, con ojos hundidos y boca abierta en un grito silencioso. Día 7. Ansup, que era el último día. Con manos temblorosas, casi ciegas, tomó papel y pluma. La pluma olía a hierro, a sangre. Escribió con una caligrafía que se desvanecía, como si la tinta o su vid se estuviera agotando. Quien encuentre esta carta, rezo para que sea después de que yo me haya ido. No antes. No soy adivina. Era una estafadora, y mi castigo es justo, pero el método es infernal. Una mujer vino por un amarre. Yo, codiciosa y desesperada, accedí. Pero el amarre no era para ligar a un amante, era para ligar mi alma a algo que esperaba al otro lado. Firmé un contrato sin leer la letra pequeña, usando unas cartas que eran puertas. No, papel me han despojado. Día a día, sentido a sentido. Ya no veo la luz, solo sus formas moviéndose en la oscuridad que ahora habita en mi casa. Ya no huelo el pan, solo el azufre de su aliento en mi nuca. Ya no oigo a mis vecinos, solo sus susurros que me dicen: lo que vendrá, Ann, hoy vendrá por el pago final. No es mi muerte lo que quiere, es mi eternidad. Ann, si ven a una mujer pálida de ojos grises pidiendo un amarre verdadero, corran. Si ven una baraja de cartas negras con bordes dorados, quémense y recen por mí, aunque yo nunca creí en sus oraciones. Clara Valdés en postdata. La oigo subir las escaleras. Sus pasos no hacen ruido, pero yo los siento en mis huesos. Ya llega. La carta fue encontrada una semana después por el casero, alarmado por el olor. Encontraron a doña Clara sentada en su mesa de lectura, fría, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando hacia la puerta. En sus manos, vacías. Frente a ella, sobre el velo negro, las 13 cartas mayores del tarot estaban dispuestas en un círculo perfecto. Todas, sin excepción, eran el diablo. Y en el centro del círculo,
una mancha de cera negra con la impresión de un sello que no era de este mundo. La mujer de ojos grises nunca fue vista de nuevo en el mercadillo, pero a veces, en noches de lluvia, los vendedores que empacan tarde juran ver una figura pálida, observando desde la sombra del viejo jacarandá, como si estuviera esperando a alguien más que, desesperado y crédulo, esté dispuesto a vender algo mucho más valioso que 5 minutos de falsa esperanza a cambio de un fajo de billetes que pronto se convertirán en ceniza. Mijo, ven, acércate. Hoy la noche está fría y húmeda, como aquella de la que te quiero hablar. Esta historia me la contó mi abuelo, y se desarrolla en las calles de Zacatecas, cuando las farolas aún eran de gas. Había una vez un taxista, un hombre trabajador. Ese día había sido malo, muy malo. Casi nadie había subido a su coche. Con la noche ya encima y una llovizna fría empezando a caer, decidió quedarse un rato más, una carrera más. Pensó, y luego a casa. En una esquina solitaria, cerca del mercado viejo, una figura lo hizo frenar. Era una señora toda vestida de negro, como un luto vivo. Subió al asiento trasero, con un susurro de ropa mojada. Traía un olor a tierra recién regada. «Buenas noches», dijo el taxista a la mujer, con una voz serena pero muy baja. Le pidió: «Lléveme a visitar 7 iglesias. Por favor». El hombre se volvió, extrañado. «Pero, señora, es muy tarde. Estarán cerradas». «No entraré», insistió ella, con una calma que no admitía discusión. «Solo quiero verlas desde afuera». Solo mirar las puertas al algo en su tono hizo que el taxista, a pesar de todo, asentiera. «Como usted diga». Así comenzó un viaje silencioso bajo la lluvia. Recorrieron la ciudad, la catedral, Santo Domingo, la Compañía, San Agustín. El taxista se detenía frente a cada templo, y la mujer, sin bajar, inclinaba ligeramente la cabeza hacia la oscuridad de los portones. No decía una palabra. Dentro del taxi solo se oía el ritmo del limpiaparabrisas y el run run del motor. 1 hora pasó así, en un silencio profundo, visitando 7 casas de Dios. Cuando terminaron, la mujer suspiró en gracias. «Ahora, por favor, devuélvame al lugar donde me recogió», aliviado. El taxista condujo de regreso a la esquina desierta, apagó el taxímetro y se preparó para recibir su pago. Entonces, la mujer habló de nuevo. «Señora, le pido una disculpa, pero no traigo dinero conmigo». Al taxista se le heló la sangre, todo ese recorrido, toda esa gasolina. Pero antes de que pudiera protestar, ella continuó. «No sé, a 3 cuadras de aquí, en la calle del Sol número 15, vive mi hermano, en él le pagará. Para que le crea, dele esto y extendió su mano. En ella había una tarjeta con una dirección escrita con tinta desvaída y un medallón de oro, pequeño pero macizo, con la Virgen grabada. «Entrégueselo, él le dará lo que le debo». El taxista, entre la incredulidad y la lástima, tomó los objetos. La señora bajó del auto, se envolvió en su chal negro y se perdió en la sombra de la calle. Desapareció como si se la hubiera tragado la noche. Con un mal presentimiento, el hombre arrancó y fue a la dirección indicada. Tocó a la puerta de una casa humilde. Tras un momento, abrió un señor mayo con los ojos cargados de sueño. «Buenas noches. ¿En qué le sirvo?» «Buenas noches, señor. Me mandó su hermana», comenzó el taxista, y le contó toda la historia: la señora de negro, las 7 iglesias, la falta de pago. Le mostró la tarjeta y finalmente le puso en la palma el medallón de oro. Al ver el medallón, el hermano palideció de tal modo que el taxista pensó que se iba a desmayar. Lo tomó con dedos que temblaban. Lo acarició. «Esto no puede ser», murmuró, levantando una mirada llena de confusión y dolor hacia el taxista. «Este medallón era de mi hermana, mi única hermana Seyan. Ella falleció hace exactamente 1 año, en una noche como esta, de lluvia.
El taxista sintió que se le encogía el estómago. Un sudor frío le recorrió la espalda. Pero yo la vi, señora, la traje en mi coche. Estaba viva. Me habló el hermano. Lo observó fijamente, buscando mentira en sus ojos, y no encontró más que el mismo terror que él sentía. Respiró hondo. Ella era muy devota, siempre hacía la visita de las 7 iglesias en Viernes Santo. Quizás su espíritu tenía una cuenta pendiente. Sin agregar más, el hombre entró a su casa, regresó con un fajo de billetes, mucho más de lo que valía el viaje, y se lo entregó al taxista Antón por el servicio. Luego, miró el medallón que aún sostenía en punto y esto. Ella quiso que lo tuviera usted. Es suyo, guárdelo. Quizás le traiga suerte. Aturdido, el taxista aceptó el dinero, pero dudó con el medallón al final. Lo tomó, ya en la soledad de su taxi. No supo qué hacer con él al final. Lo colgó con un cordón del retrovisor interior. Allí quedó, balanceándose suavemente con cada curva, atrapando destellos de luz. Y entonces, algo curioso comenzó a suceder. A partir de esa noche, la fortuna del taxista cambió por completo. Su taxi nunca volvió a estar vacío. Siempre había alguien esperando en una esquina, alguien que lo llamaba por teléfono, una familia que necesitaba un viaje. El trabajo fluía sin cesar, como si una mano invisible le estuviera señalando los pasajeros. La gente empezó a comentar que el taxista del medallón de la Virgen era el más afortunado de la ciudad. Él nunca volvió a hablar de la señora de negro, pero cada mañana, al empezar su jornada, su primera mirada era para aquel oro que se mecía frente a él, recordándole que algunas deudas se pagan de maneras que no se pueden medir en moneda. Así me lo contó mi abuelo hijo, y él me dijo que el medallón pasó de padre a hijo, siempre colgado de un taxi, siempre trayendo camino. Gracias por ponerle atención a esta abuelita, que los quiere mucho mis hijitos. Si este video te gustó, no olvides hacer un comentario de dónde nos escuchas. Y si habías escuchado esta historia, déjanos tu like y comparte. Pero si te entretuve y te distraje con este contenido, suscríbete para seguir trayendo más historias de la Morada del Lamento.